Buenos días a todos. Si les hablo de Uber Matos, de Compay Segundo, de Ernesto Guevara, de Raúl y Fidel Castro, de los Barbudos y del movimiento del 26 de julio, ¿en qué país piensan? Sí, exacto, piensan en la Revolución Cubana de 1959, una revolución que tuvo grandes repercusiones en América Latina y que todavía varias décadas después sigue siendo un tema de preocupación o de interés internacional. Pero, ¿cómo surgió esta revolución? ¿Por qué los Estados Unidos no lograron impedir la llegada al poder de Fidel Castro? ¿Qué políticas implementaron los revolucionarios? ¿Cuál fue el grado de represión de la revolución y del régimen anterior? Estas son algunas de las preguntas a las que contestaremos en esta serie de videos sobre la Revolución Cubana. Hoy empezamos con un video sobre los orígenes de la Revolución Cubana con José Martí y la guerra de 1895. Y lo primero que hay que decir es que Cuba nunca fue un país como los otros en su historia. La independencia de Cuba no tuvo lugar a principios del siglo XIX, como en el caso de la América española continental, sino más de 7 décadas después. No hubo una guerra de independencia, sino 3. La Guerra de 10 Años, del 68 a 78, dirigida por Carlos Manuel de Céspedes, la Guerra Chiquita, del 79 al 80, dirigida por Calixto García, y la Guerra de Independencia, iniciada en 1895 y que termina en el 98 con la Guerra Hispano-Cubano-Americana. Los principales líderes de la Tercera Guerra de Independencia fueron José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Pero el personaje más destacado de esta guerra fue José Martí porque su trayectoria fue sin vacilaciones ni compromisos. José Martí fue muy precoz. En efecto, a los 16 años, sí, 16 años, escribe en el periódico Patria Libre y en El Diablo Cojuelo a favor de la independencia en el momento en que empieza la guerra de 10 años. Los soldados hallan en la casa de uno de sus amigos, llamado Fermín Valdés Domínguez, una carta firmada en la que los dos amigos tildan de apóstata a un compañero llamado Carlos de Castro por alistarse al cuerpo de voluntarios y pelear contra la independencia. El Consejo de Guerra lo condena a una pena de 6 años de presidio el 4 de marzo de 1870, pero finalmente el capitán general, en diciembre del mismo año, autoriza su deportación a España. Es el inicio de una larga vida de exilio para Martí, que viaja a Francia, al Reino Unido, a México, a Estados Unidos, vuelve a Cuba, reside en Caracas y en Guatemala. Estos viajes le permitieron conocer las ideas que circulaban en Europa, América Latina y en Estados Unidos, y a la misma vez recoger los fondos y los contactos necesarios para la preparación de la Guerra de Independencia. En enero de 1895 se reúne con Máximo Gómez en Santo Domingo para redactar el manifiesto de Montecristi que llama a la insurrección para construir un país libre e independiente. En febrero de 1895, Martí desembarcó con las tropas insurreccionales, pero no aceptó tomar medidas para cuidarse y quiso participar en las batallas. 3 meses después del desembarco, el 19 de mayo de 1895, cae en el combate de Dos Ríos frente a las tropas favorables a la colonia. La obra de José Martí fue de pensar la independencia de Cuba y de organizar el movimiento independentista desde el exterior. Nunca gobernó, lo que facilitó su incorporación al imaginario nacional como un héroe consensual, una referencia en los discursos de los conservadores, liberales, ortodoxos, auténticos y socialistas cubanos. Como tal, era lógico que Martí ocupase un gran espacio en los discursos de la futura guerrilla cubana de los años 50. Además, sus ideas evolucionaron a lo largo de su vida, lo que permitió la recuperación de su figura por diversas tendencias políticas. En efecto, sus ideas eran liberales en su juventud, pero se acercaron progresivamente a un liberalismo con una fuerte sensibilidad social. Así, José Martí estaba a favor de la abolición de la esclavitud, por supuesto, antes de que España aboliera esta práctica en Cuba, y a favor de la existencia de reglas constitucionales o de una intervención del Estado en la educación de los niños. Como los libertadores a principios del siglo XIX, el intelectual cubano se mostró favorable al acercamiento entre los países hispanoamericanos, que a pesar de su diversidad debían unirse preparándose para la pugna
entre latinos y sajones que se anunciaba. Martí, probablemente por sus viajes a México, Venezuela y Guatemala, se dio cuenta que el principal peligro era el del expansionismo anglosajón en América y alertó sobre la influencia y el imperialismo de la gran potencia regional. Sin embargo, si Martí fue favorable a la mejora de las condiciones de vida de los obreros o de los agricultores, no era socialista. Para él, es la desigualdad en la repartición de la propiedad privada, la concentración de las tierras en grandes latifundios, que es excesiva y hay que encontrar formas para repartir de forma más equitativa esta propiedad. Pero no está a favor ni del internacionalismo marxista, porque cree en la independencia de Cuba y el patriotismo hispanoamericano, ni de la abolición de la propiedad privada, ni tampoco está a favor de los movimientos insurreccionales, revolucionarios, anarquistas o marxistas. José Martí fue un pensador liberal, independentista, con un pensamiento social influenciado por las ideas socialistas que circulaban en Europa a finales del siglo XIX. El idealismo de Martí y su entrega a la causa de la independencia será utilizado como modelo a seguir por las guerrillas y las revoluciones del siglo XX cubano que veremos en el próximo video. Les agradezco mucho su atención para estos videos y su apoyo y espero que les gusten todos estos videos que estamos sacando sobre la Revolución Cubana y hasta pronto.